¿Qué tal amigos? Estamos aquí para hacer este pequeño video, quizás un breve homenaje a un gran maestro, investigador que ha partido hace un par de días. El 1 de enero ha muerto Francisco Durán, un gran sociólogo que trabajaba en la Universidad Católica del Perú, pero que también trabajaba en varias partes del mundo, ¿no? Sobre todo en universidades de Norteamérica como la Universidad de Texas y de Oxford. De tal manera que ha partido un gran intelectual, pero sobre todo un gran investigador, ¿no? Porque los argumentos que daba o da Francisco Durán en sus libros, ¿no? Son producto de investigaciones con data y que no son pues simple opiniones, no es ideología, sino hechos concretos con datos oficiales o con fuentes oficiales y que corroboran sus afirmaciones. ¿Por qué es importante leer a Pancho Durán? Porque Pancho Durán es uno de los investigadores que estudia a las élites en el Perú y América Latina, junto con otros investigadores. De hecho, ha escrito algunos libros en colaboración con otros investigadores de otras universidades y también con investigadores del propio país. Él estudia las élites, de cómo las élites o los grupos de poder económico, como así lo denomina él, porque esa expresión, grupos de poder económico, es precisamente de Pancho Durán, explica de cómo las élites ricas en nuestro Perú no solo tienen el poder económico de los países, sino que a través del poder económico capturan el poder político, ¿no? De ahí que tengamos gobiernos, ¿no? Sometidos a estos grupos de poder económico, de ahí que tengamos congresistas financiados por estos grupos de poder económico, ¿no? De tal manera que los grupos de poder económico, como lo señala Pancho Durán, son grupos que tienen no solo influencia económica, ¿no? Control económico, sino control político, incluso social, ¿no? Como a través de congresistas que han sido financiados por ellos para sacar leyes a su favor, para, por ejemplo, mantener las exoneraciones tributarias, para no tocar los contratos de los contratos ley, ¿no? Que están incluso constitucionalmente amparados, y para dar beneficios tributarios enormes a empresas privadas, ¿no? Que tanto reniegan del Estado y que algunos en las redes sociales lo defienden, ¿no? A los empresarios grandes que generan empleo. Sí, pues no. Cuando hablamos de empresarios no estamos hablando de un empresario que tiene 5, 10 o hasta 50 trabajadores. Hablamos de los grandes grupos empresariales que si se analiza a fondo son grupos que tienen exoneraciones tributarias, ¿no? Son grupos que no pagan impuestos o pagan muy poco en comparación con los empresarios dignos o con los empresarios que pequeños empresarios, medianos empresarios que sí pagan sus impuestos y que sí se la ven con la SUNAT cada mes, ¿no? Pero todos estos datos y estos argumentos están muy explicados con información precisa por Francisco Durán, que lamentamos que haya partido, ¿no? Porque es un investigador que ha hecho pues eh, de muchos de sus artículos y de sus libros una explicación muy precisa y de mucha confiabilidad, porque lo que explica Pancho Durán no es ideología, no es opiniones, sino argumentos basados en hechos y basados en datos precisos o en data oficial. ¿Qué libros recomiendo para entender a los grupos de poder y cómo tienen su influencia en un escenario de convulsión social en el Perú, ¿no? ¿Cuánto juegan los grupos de poder económico en estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, recomiendo algunos libros que yo tengo a la mano. Este libro que se puede conseguir virtualmente, está fácil, o sea, es gratuito para descargarlo, se llama Cuando el poder extractivo captura el Estado, lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú, ¿no? Es la época en que Ollanta fue capturado por los grupos de poder económico, ¿no? De tal manera de cómo Ollanta cambió la propuesta inicial, que era
la gran transformación, ¿no? Por la hoja de ruta, ¿no? Entregándose enteramente a los grupos de poder económico y por lo tanto a las políticas neoliberales. Otro libro que también es importante, y lo tengo aquí a la mano en físico, formato físico, se llama Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana. Una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos, ¿no? ¿Cuáles son los grupos empresariales más poderosos en el Perú? Y cómo juegan su rol en la política de nuestro país, ¿no? Aquí hay dos grupos empresariales provincianos, están los Romero, de hecho los Brescia, están los Acuña en el norte de nuestro país, y su rol que juegan en la política de nuestro país. No olviden que los Acuña ahora, con su grupo de parlamentarios, defienden y sostienen a la presidenta Dina Boluarte. O sea, lo están sosteniendo, lo están apoyando, ¿no? ¿no? Entonces, ahí está el rol de los grupos de poder económico. Y un libro que también es infaltable leer, escrito por Francisco Durán, sin duda es Odebrecht. Odebrecht, ¿no? Esta empresa que capturó gobiernos, ¿no? Así dice el libro, se llama Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, ¿no? Porque Odebrecht no solo estaba pues presente en el Perú, sino en varios países de América Latina, ¿no? Y en el caso peruano, ¿no? Que corrompió a varios gobiernos, a varios presidentes, que algunos están en la cárcel, a otros que financió varios congresistas y que financió y entregó dinero a muchos de los periodistas que ahora siguen haciendo periodismo como si nada pasara. Entonces, aquí está explicado con lujo de detalles de cómo Odebrecht capturó pues gobiernos, corrompió presidentes, empresas, canales de televisión, periodistas a diestra y siniestra, ¿no? Uno de ellos pues el famoso Alan García, que recibió dinero de Odebrecht, ¿no? Y otros presidentes que están en investigación y que están en procesos judiciales, aunque la justicia en el Perú, pues para los que tienen riqueza o dinero, no hay justicia, ¿no? Hay justicia a su favor. Entre otros libros que recomiendo leer, que ya no los tengo aquí en manera física, pero que ustedes lo pueden adquirir o comprar o descargar algunos virtualmente, como son Élites de Poder y Captura Política, El Dinero de la Democracia, La Crisis de las AFPs, La Captura del Estado en América Latina. ¿Ya? Entonces, y otros artículos que ustedes pueden buscar para tener argumentos sólidos de cómo las élites en el Perú, ¿no? Las élites corruptas en el Perú, las élites económicas que controlan no solamente la economía, sino el poder político, han sido pues en realidad empresas que han saqueado los erarios nacionales, ¿no? Si no revisemos cuánto de millones de dinero recibieron en esta última fase de de la pandemia, ¿no? Cuánto de dinero recibieron estas empresas enormes a costa de los impuestos que pagan los peruanos y a costa de la riqueza nacional, que son fundamentalmente recursos naturales. Bueno, lamentamos la partida de Francisco Durán y aquí estamos para seguir. Creo que la mejor manera de rendir homenaje a este gran investigador, a este gran sociólogo de la Católica, es leer sus libros y defender los ideales que él siempre pregonaba, la defensa de la democracia. No la democracia del dinero, sino la democracia verdadera, la democracia del pueblo. Hasta siempre, Francisco Durán.